El Ecuador se vio inmerso en una jornada de protestas sociales, en donde la Asamblea Nacional del Ecuador, como primer poder del Estado, muy acertadamente emitió una resolución número RL 2019-2021-036, el 16. Interviene la asambleísta Rosa Orellana, de la provincia del Oro. Con la institucionalidad y el régimen democrático, por lo que también se consideró la creación de una comisión multipartidista mediante otra resolución RL 2019-2021-039 para efectuar el control político y fiscalización sobre las medidas adoptadas durante la jornada de protesta, los hechos de violencia que constituyan delitos contra la seguridad pública en el periodo referido. La comisión fue creada para ejecutar el control político y fiscalización sobre 3 puntos: las medidas adoptadas durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia que constituyan delitos contra la seguridad pública y llevar a cabo un seguimiento al fiel cumplimiento de las resoluciones adoptadas en el proceso de diálogo establecido por el Gobierno Nacional. Los hechos ocurridos podrían tener un antecedente cuando el Gobierno Nacional, el 1 de octubre del 2019, dio a conocer las medidas económicas, entre ellas la expedición del decreto ejecutivo 883. Una vez que se anunciaron las medidas, las protestas sociales se dieron inicio con movilizaciones del sector transportista. Posteriormente, el levantamiento del pueblo indígena y varios sectores de la sociedad. Durante estos hechos y en el marco de las protestas sociales, se evidenciaron actos que ocasionaron grandes detrimentos a los bienes físicos, jurídicos, a la vida e integridad física, saqueos y actos de violencia, paralización de servicios públicos como el transporte y el agua, obstaculización de vías, ocasionando graves afectaciones a nivel humano, material y económico. La protesta social es considerada como un instrumento por el cual se busca el cambio de alguna situación que incomoda a algún grupo social o a varios grupos sociales. El reclamo, la exigencia y la expresión de inconformidad de ciertos actos hacia los gobernantes. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 98, se avisora el derecho a la resistencia, donde faculta a individuos y colectivos su derecho a alzar la voz en contra de aquellas situaciones que se las puede considerar injustas. El derecho a la protesta debe ser garantizado por el Estado, quien tiene la responsabilidad de proporcionar la seguridad pública y adecuar su legislación interna con el objetivo de permitir su legítimo ejercicio. Todo ello en estricto apego al marco normativo constitucional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Se debe entender de igual manera que este derecho a la resistencia no es de amplio actuar, es decir, tiene sus limitaciones. Esta limitación estaría dada en no contravenir otros derechos como pueden ser a la propiedad, a la integridad física o a la vida, lo que conlleva a mencionar que las responsabilidades, tanto penales como civiles, de las personas que ejercen su derecho a la resistencia
siguen presentes y pueden ser sancionados dentro del marco del ejercicio del derecho a la protesta. Ahora bien, y relacionando los hechos vandálicos que se han presentado durante las protestas, los mismos deben ser investigados por las instituciones correspondientes y ser sancionados, actos que se pueden resumir en la detención ilegal de periodistas y policías, en la quema y destrucción de la Contraloría General del Estado, en el saqueo, en el daño a la integridad física de manifestantes y policías, en paralización de servicios públicos, daño a la propiedad pública y privada. Claramente se pudo evidenciar que la protesta pacífica, entre comillas, se envolvió en varios hechos de violencia y el cometimiento de conductas ajenas a la ley, como se pudo evidenciar con la toma de la Asamblea Nacional y las armas que los manifestantes estaban usando en sus marchas pacíficas. También es necesario referirse al accionar del Estado con el propósito de precautelar la seguridad, tanto de la institucionalización del Estado como con los ciudadanos. Uno de los deberes primordiales es la seguridad de los mismos, en donde se identifican dos tipos de acciones. Uno de ellos es la seguridad nacional, que es la encargada mediante acción militar, que es la defensa del Estado en sí, y por otro lado existe la seguridad pública, que es el control de la sociedad dentro del Estado a través de la Policía Nacional. Sobre el actuar de la Policía Nacional, cabe mencionar que los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana en septiembre de 1990, en su disposición especial número 9, se refiere a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves o con el propósito de evitar el cometimiento de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza contra la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga. Es decir, que estos manuales dan la posibilidad del uso de las armas, sin embargo, de lo cual y dentro de las protestas ocurridas jamás se utilizaron armas de dotación de proyectiles ni de fuego. A pesar, tenemos también que hacer pues una comparación. Ahora que estuve en el Parlatino, escuché la manifestación de sus representantes de Colombia, de Chile y Bolivia, que no tienen nada que ver porque ellos utilizaron balas, proyectiles. Nunca existió aquí un disparo de proyectil. Se usó solamente material y técnicas disuasivas a fin de controlar a los manifestantes y que las olas de violencia no crezcan cada día más. Sin embargo, de lo cual también se han presentado actos que son ajenos al actuar de la Policía Nacional, como son los supuestos ataques a los centros de paz, los cuales de igual manera tienen que ser investigados. Tengo también una información, ya que se habló de la caducidad de estas bombas. Aquí tengo una manifestación que voy a sacar un extracto rápidamente y es oficial. Lo dice el mayor Luis Alberto Carrillo, gerente general de la empresa Santa Bárbara, que los efectos que ocasionan los cartuchos de gases lacrimógenos en condiciones de buen estado de conservación, independientemente de la fecha de fabricación, producen los mismos efectos típicos fisiológicos en las personas y seres vivos que tomen contacto con ese compuesto.
Una vez que se ha conformado la comisión y se han escuchado a los actores sociales y estatales, es necesario que se implementen los mecanismos idóneos a fin de que hechos como los ocurridos durante la primera quincena del mes de octubre jamás se vuelvan a repetir. Por lo que es importante que las instituciones correspondientes investiguen y sancionen. Además, nuestros objetivos como comisión fueron buscar la verdad, sentar precedente, buscar las reparaciones y buscar la reconciliación. Basta de instigaciones, compañeros asambleístas. Coincido con el presidente de la comisión, Fernando Burbano, en que la Asamblea Nacional debe hacer un llamado a la unidad a todos los ecuatorianos, a fin de concientizar que solamente la unión de la fuerza y dejando a un lado las discrepancias, sean cuales sean, para que nuestro Ecuador pueda crecer en democracia, hay que buscar la paz y el respeto a la Constitución. Gracias, señor presidente. Intervención de la asambleísta Rosa